Hola a todos. El enunciado nos dice: determine los ángulos directores coordenados de la fuerza F1 e indíquelos en la figura. Entonces, lo primero que haremos será ubicar la fuerza 1, cuya magnitud es de 60 libras. Luego observamos qué datos tenemos para determinar su dirección, si tenemos ángulos o triángulo de referencia. En este caso, tenemos un ángulo de 50 grados con respecto del plano XY. Y a partir de su proyección en ese plano tenemos un ángulo de 30 grados hacia el eje X, ¿no? En el sentido negativo. Entonces aquí vamos a marcar los tres vectores que nos permiten determinar la suma vectorial para hallar esta componente fuerza 1, ¿no? En este caso vamos a tener fuerza 1x en sentido X negativo. Vamos a considerar la fuerza 1y en esta dirección, que como podemos observar va en sentido positivo. Y vamos a considerar la fuerza 1z que va hacia abajo, por lo tanto va en sentido negativo. Hasta aquí tenemos que la suma de estos tres vectores nos va a dar como resultado el vector fuerza 1. Entonces nos apoyamos en esta expresión para relacionar las componentes x, y y z de un vector con sus cosenos directores, alfa, beta y gamma. Entonces, apoyándonos en estos ángulos de este gráfico y en las razones trigonométricas que ya hemos visto en la teoría, podemos calcular la magnitud de estos tres componentes. Entonces, vamos a empezar por F1z. Aquí lo que vamos a hacer es primero determinar la proyección de esta fuerza 1 en el plano XY, a la cual vamos a llamar fuerza 1'. ¿Sí? Entonces, para poder nosotros hallar la magnitud de F1z y F1' debemos apoyarnos en este ángulo de 50 grados y en la magnitud de esta fuerza 1. Entonces, si nos fijamos aquí estamos formando un triángulo rectángulo. La hipotenusa viene a ser 60 libras y los catetos F1z y F1'. Entonces, en este triángulo también tenemos un ángulo de 90 grados y tenemos un ángulo θ, el cual vamos a comparar con este ángulo de 50 grados. ¿Sí? Entonces, si nos apoyamos en estas razones, podemos observar que F1z le corresponde el cateto opuesto y a 60 libras le corresponde la hipotenusa. Entonces vamos a utilizar la razón del seno, ¿no? Que relaciona el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces tendremos aquí seno de 50 grados será igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces esto va a ser igual, hemos dicho cateto opuesto, a la magnitud de F1z. Y la hipotenusa es la magnitud de F1, es decir, 60 libras. Entonces si despejamos F1z, vamos a tener que F1z es igual a 60 por seno de 50 grados. Esa es la forma como se debería hacer, pero también lo podemos hacer de manera directa. Si nosotros queremos saber la magnitud de F1', podemos decir que es igual a la magnitud de la hipotenusa, en este caso 60 libras, que multiplica al coseno de 50 grados. Y empleamos la razón del coseno porque estamos hablando del cateto adyacente. Entonces, para ya no realizar toda esta operación, lo hacemos de manera directa. ¿Sí? Si nosotros reemplazamos aquí coseno de 50 grados cateto adyacente sobre hipotenusa va a ser igual a F1' sobre 60. Entonces, despejando F1' vamos a tener esta expresión. Así que de este modo ya lo obtenemos de manera directa. Ahora, la magnitud de F1' ya lo sabemos, 60 por coseno de 50 grados. ¿Sí? No lo vamos a resolver todavía, lo vamos a dejar así expresada de ese modo. Ahora, esta magnitud de F1' pasa a ser la hipotenusa de este triángulo rectángulo, ¿sí? Cuyos catetos ahora serían F1x y F1y. Dentro de este triángulo tenemos otro ángulo conocido que es de 30 grados, el cual tenemos aquí. Entonces podemos determinar ya las magnitudes tanto de F1x como de F1y. Entonces volvemos a relacionar con este triángulo. Observamos que el cateto opuesto en este caso le corresponde F1y. Por lo tanto vamos a tener que la magnitud de F1y es igual a la magnitud de la hipotenusa, es decir, F1', que multiplica al seno de 30 grados. ¿Sí? Recordemos que estamos hablando de cateto opuesto, por lo tanto le corresponde la función del seno, 30 grados. Pero F1' ya lo tenemos aquí.
Entonces reemplazamos 60 por coseno de 50 grados, que multiplica a seno de 30 grados. Ahora ya podemos determinar también la magnitud de F1x. Entonces tenemos aquí F1x es igual a la magnitud de la hipotenusa, F1', que multiplica, en este caso, al ser el cateto adyacente al ángulo, es decir, el lado que está pegadito al ángulo, le corresponde la función del coseno. Nuevamente, la magnitud de F1' lo sabemos y reemplazamos 60 por coseno de 50 grados, que multiplica esta vez a coseno de 30 grados. Entonces, hasta aquí hemos calculado la magnitud de los tres vectores. Ahora, si nosotros queremos expresarlo, el vector fuerza 1, ¿sí?, de manera vectorial, vamos a tener que el vector fuerza 1 es igual a la magnitud de F1x, que multiplica el vector unitario de dirección y, más la magnitud de la fuerza 1y, que multiplica el vector unitario de dirección j, más la magnitud de la fuerza 1z, que multiplica el vector unitario de dirección k. En este caso, como estamos viendo que x se dirige hacia el sentido negativo del eje, le corresponde un signo negativo. Fuerza 1y va hacia el sentido positivo y fuerza 1z le corresponde un signo negativo. Entonces, reemplazando estos valores, vamos a tener que el vector fuerza 1 es igual menos f1x, es decir, menos 60 por coseno de 50 grados por coseno de 30 grados por el vector unitario de dirección y, más la magnitud de la fuerza 1y, 60 por coseno de 50 grados por seno de 30 grados por el vector unitario de dirección j. Y por último tenemos menos la magnitud de la fuerza 1z, es decir, 60 por seno de 50 grados por el vector unitario de dirección k. Ahora nosotros podemos venir aquí, como dijimos al principio, y relacionar estas dos expresiones. Aquí vamos a tener ax es igual a la magnitud de a por el coseno de alfa, ¿sí? Ax nosotros lo podemos considerar como fuerza 1x y a como fuerza 1 por coseno de alfa. Entonces vamos a tener que coseno de alfa es igual a la componente en x sobre la magnitud del vector. Entonces nosotros deberíamos aquí considerar la magnitud de la componente en x y dividirlo entre la magnitud de fuerza 1, es decir, entre 60. Lo mismo para la componente en y, es decir, para su magnitud, entre 60, y la magnitud del componente en z sobre 60. ¿Con esto qué vamos a tener? Vamos a tener el coseno de alfa, el coseno de beta y el coseno de gamma. Entonces, coseno de alfa es igual, 60 y 60 se eliminan, nos quedaría menos coseno de 50 grados por coseno de 30 grados. Para el coseno de beta nos quedaría 60 y 60 se eliminan, coseno de 50 grados por seno de 30 grados. Mientras que para el coseno de gamma nos quedaría menos seno de 50 grados. Ahora multiplicando esta expresión va a ser igual a menos 0.5567. Luego multiplicando esta expresión va a ser igual a 0.3214. Y sacando el seno de 50 grados va a ser igual a menos 0.7660. Ahora, si nosotros consideramos el arcoseno de este valor, o el coseno a la menos 1, o el inversa del coseno de este valor, vamos a poder obtener el valor de alfa, ¿no? Con lo cual vamos a tener que alfa es igual a coseno a la menos 1 de menos 0.5567. Por lo tanto, alfa es igual a 124 grados. Coseno de beta es igual a 0.3214. Entonces, el inverso del coseno de 0.3214 es igual a beta, 71.3 grados. Mientras que para gamma tenemos que es igual a coseno a la menos 1 de menos 0.7660, que es igual a 140 grados. Entonces, fijándonos en el sentido de los vectores, nos podemos dar cuenta que estos valores son lógicos. La componente en x y la componente en z son negativos, es por eso que alfa y gamma son mayores a 90 grados, mientras que beta
es menor a 90 grados porque el vector o el componente en Y va en sentido positivo. Ahora por último nos pide que determinemos los ángulos en la figura. Entonces vamos a considerar aquí que el ángulo alfa va desde la cola del vector hacia el eje X positivo, por lo tanto aquí tendremos alfa. Y como podemos observar, es mayor a 90 grados porque tiene que pasar el plano YZ cuando X es igual a 0, ¿cierto? Ahora, el ángulo beta une la cola del vector con el eje Y positivo, por lo tanto, aquí tendremos a beta, que como podemos observar es lógico que sea menor a 90 grados. Y por último vamos a tener el ángulo gamma, que une con el eje Z positivo. Y como podemos observar, es lógico que sea mayor a 90 grados. Aquí se observa claramente que es mayor a 90 grados. Y bueno, espero que te haya gustado y sobre todo más importante que hayas podido comprender todos estos conceptos. Si te gustó déjate un buen like, suscríbete, comparte el video si te sirvió y si tienes alguna duda o sugerencia nos puedes escribir al Facebook. El enlace lo encuentras en la descripción. Y nada, por mi parte eso es todo. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video. Me seducen las mentes, me seduce la inteligencia. Tan solo quiero que me expliques cómo vas a ser fiel cuando yo coja el micrófono y te olvides de él. ¿Quién va a parar a tu pasión? Tu razón.